Siempre que venía me traía regalos. ¿Te gusta?, me decía. Y me abrazaba fuerte. Pero en un momento esos abrazos y besos me empezaron a poner incómodo. Me prometía que con él iba a llegar muy lejos. Que iba a jugar en primera. Entraba cuando me duchaba. Me abría la cortina. Pero me decía que si le decía a mis padres se iban a enojar conmigo. Me decía que era un juego. Pero un juego entre nosotros dos. Del que nadie se tenía que enterar. ¿Quién iba a creerme? Con todo lo que él había hecho por mí. Me sentía sucia. Me sentía culpable. En este caso lo denunció una maestra. Lo denunció otro entrenador. Lo denunció una tía. Lo denunció una doctora. El 80% de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son cometidos por familiares o personas conocidas de las víctimas. Si crees que alguna niña, niño o adolescente está siendo víctima de abuso sexual, no dudes. Denuncia. Abuso sexual, denuncia. Abuso sexual, denuncia. Parte de nuestro mindset dentro de una sociedad que tiene normalizada la violencia es inconscientemente, y a veces muy conscientemente, proteger a los agresores y a los victimarios. Porque hay una identificación con la parte poderosa, ¿sí?, de este sistema y no queremos identificarnos con la parte vulnerable del mismo. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos que caemos en el absurdo de que un niño describiendo cosas que le hacen, que ha soñado, que ha sentido, que se ha imaginado, que ha dibujado. A veces uno encuentra los dibujitos de los niños y ve penes ahí, o ve gente desnuda una encima de otra y dice, ay, pues es que vieron algo en la tele, ya ven cómo ven cosas, ¿no? Porque es bien doloroso poder confrontar que a nuestro hijo le está pasando algo, o a nuestro sobrino, porque eso nos va a poner en una posición de tomar decisiones y la gente tiene mucho miedo de tomar decisiones que van a cambiar el rumbo estructural de todo el sistema familiar. Y entonces omitimos. Y al no creer a los niños, y al ver cómo los casos, por ejemplo, este caso de Frida Sofía, ¿no?, tan interesante. ¿Qué significa que Frida Sofía haya abierto esta caja de Pandora tantos años después? Pues muchas niñas de 10 años, de 9 años, no sé de qué edad, están viendo esto y dicen, ¿ya ven? A las niñas que dicen lo que les pasó, la gente las ataca, entonces mejor yo no voy a decir. Entonces, en los casos como Frida Sofía y otras personas reconocidas o públicas que hablan de la violencia sexual que han sufrido en sus infancias y son censuradas y son atacadas y son estigmatizadas, funcionan también como un ejemplo del sistema para decirte, esta es la pedagogía del silencio. Aquí quien habla, ¿sí?, va a salir lastimado. Entonces, si de por sí a veces los agresores dicen cosas como si tú dices algo, yo les voy a decir que tú tuviste la culpa, o voy a matar a tus papás, o cosas por el estilo, o tus papás se van a divorciar, o tu mamá me va a correr de la casa. Entonces, no únicamente se vive el dolor del abuso, se vive la culpa y el silencio. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ejemplos de que les creemos a las víctimas. Necesitamos dejar de perseguir, censurar y decir, muéstrame, quiero pruebas. ¿Cómo te saca un niño o una niña que tiene 15 años la prueba de algo que le sucedió a los 5? No podemos seguir pidiendo pruebas de esta forma, no podemos seguir violentando y revictimizando a las personas. Y las familias, generalmente, como no tenemos formación e información sobre el tema, es lo primero que hacemos. Como la capacidad de verbalizar dentro del sistema familiar las grandes verdades y los oscuros secretos, es la mejor forma de empezar la curación de la tribu, del sistema. Tú no eres culpable, esto libera tantas almas, esto libera tanto dolor, que alguien te lo diga a la cara. Y muchas veces a las víctimas nunca les llega eso. Yo te amo a pesar de todo lo que digas, de lo que pase, lo que esté de acuerdo, de lo que no esté de acuerdo. Yo te creo,
que es hasta un hashtag ahora, ¿no? Pero es tan importante que alguien realmente te crea. Entonces, la verbalización de las grandes verdades y por otro lado de los oscuros secretos familiares dentro del proceso de sanación de toda la tribu es bien importante, porque esto no hiere únicamente al receptor del daño sexual. Daña la mente, las emociones, las reacciones corporales de todo el sistema. El abuso sexual es un delito hacia un niño, en este caso hacia un niño, una niña, un adolescente, pero es una herida a largo plazo en todo el sistema familiar. Por eso hay tanto silencio, porque es bien fuerte decir, mira, de aquí nos estamos desangrando todos, así que nunca lo vamos a decir. Yo he atendido personas que sufren mucho teniendo 50, 60 años, llorando, sentaditos en un consultorio después de tantas décadas y decir, mi mamá nunca me cuidó esto y sabía lo que pasaba. Mi papá supo que su compadre o su tío o mi abuelo y nunca hizo nada. Entonces, cuando dejamos esta superioridad moral de estar señalando y nos hacemos parte también de la problemática que encarna los silencios, es más fácil empezar el proceso. Acompañar a las víctimas es a varios niveles. La jurídica es bien importante y resuelve temas de acceso a la justicia, claro está. La espiritual, la religiosa, a veces a las personas les funciona y a veces les hiere más, porque a veces son espacios cómplices, hay muchos espacios cómplices en muchas instituciones religiosas. El espacio de recuperación de la confianza en el sistema familiar y la atención clínica psicológica es bien importante. Son muchos niveles de atención. Y en un país como México, donde la precarización está a la vuelta de la esquina, a veces es muy difícil acceder a estos espacios de justicia restaurativa y de curación. Y tenemos que confrontarlo, ¿no? O sea, existen sí para unos cuantos. El trauma que deja un abuso sexual no es únicamente por el episodio o los episodios reiterados de vejación, abuso, humillación, maltrato y demás. Muchas veces el gran cuerpo del trauma, ¿sí?, no es lo que sucedió. O sea, no es esa cosa que pasó en el cuerpo. Son todos los abandonos, todos los silencios, todas las omisiones, todos los encubrimientos que el sistema familiar o los cuidadores primarios tuvieron. Es decir, podríamos resumir que muchas veces el traumatismo mayoritariamente viene del acto de injusticia dentro del sistema y no únicamente de la acción lacerante dentro del sistema. Entonces, ¿cómo prevenir que el impacto sea tan espantoso a largo plazo? Creyendo, acompañando, asumiendo costos. Siempre va a haber costos. Señalar un delito tiene costos. Ir contra un sistema opresor tiene costos. Ir contra la normalidad de la violencia tiene costos. Y a veces ese novio se va a ir, ese padre de familia o ese esposo se va a ir. A veces un hijo tuyo se va a ir porque violenta a tus otros hijos o hijas. Y son costos espantosos. Pero esos costos son necesarios desde un lugar de equidad, justicia y acceso, sí, a la paz. Nunca va a haber paz en un hogar donde se encubren a violadores. Nunca. Ni dentro de las personas ni fuera de las personas. He oído muchas veces este tipo de narrativas dentro de las víctimas de violencia sexual. A mí no únicamente me hizo esto en este año, en esta época, en esta fecha fatídica. A mí me ha destruido todo lo que siguió. Muchos desarrollan trastornos de ansiedad, imposibilidad de sueño, los llamados terrores nocturnos es algo muy usual, disfunciones sexuales crónicas. Es decir, esto puede imposibilitar toda una vida. Pero también, desde el lugar de la esperanza, porque tenemos que pararnos en el lugar de la esperanza, hay muchas formas de recuperarse, de dignificarse, de curarse, de romper silencios, de acercarse a tribus que cargan
¿sí? Como la misma cicatriz que tú, y que te van a abrazar desde una empatía consciente, y se puede curar. Y de hecho, romper este estigma de solo a unos cuantos les sucede es lo que también nos puede empezar a curar mucho como colectivo. No es cierto que nada más unos cuantos les sucede. La violencia sexual a los niños, niñas y adolescentes le sucede alrededor del 70% de la población global. Estas estadísticas aproximadas, sí, es casi que podríamos decir que solo a unos cuantos no les sucede. No les sucede o no lo hicieron consciente de que no les sucedió. Porque ese es el tema. Hay cosas que la memoria no pudo registrar, o si registró, omitió. En los procesos psicoterapéuticos la gente de repente no tenía recuerdos de algo y accede a un archivo memorial que tenía que ver con el abuso, o no tenemos los modelos explicativos para entender que eso lo que nos sucedía era un abuso. A veces hay niñas, ¿sí?, que ya llegan de adultas y dicen, cuando yo tenía 14 salía con un novio muy guapo, bla, 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 y y el novio resulta que tenía 28. Y en su modelo interpretativo eso no era un tipo de violencia, y sabemos que sí lo es. Hay gente que dice, cuando estaba pequeñito me ponían mi primo tal o mi vecino pornografía en la televisión, en la computadora. Y ellos no creían o no sabían que esto era violencia sexual, y que marcó mucho las narrativas, ¿sí?, que construyeron acerca del sexo y el cuerpo. Hay una complejidad muy grande en la comprensión de qué es abuso, porque creemos que nada más es penetración, tocamientos, y a veces abuso sexual infantil es que una pareja tenga relaciones sexuales enfrente de los niños y los niños sean sometidos a conductas lascivas o sexuales que pueden afectar su desarrollo y su interpretación del mundo. Por más que la gente quiera así, si es natural, claro, hay muchas cosas naturales, pero hay espacios privados y espacios públicos en donde vivirlas, ¿sí? Y no es sexofobia, y no es ¿cómo se llama? Conservadurismo y puritanismo y todo esto, no. Son espacios públicos y privados, y la gente estamos muy confundidos. La pornificación nos tiene muy confundidos. Pues eso pasó cuando yo tenía 7 años, que es lo que yo recuerdo. Entonces esa persona me dijo de ir a una habitación, y a partir de ahí todo se hizo negro. Y empecé a estar viva, pero estaba muerta. Mi corazón y todo mi cuerpo estaba muerto. Pues no lo conté porque, en primer lugar, la persona agresora manipula. Te lo puede decir con palabras, pero también puede ser con gestos. Y gestos, las miradas matan a veces. Con las miradas te están diciendo muchísimas cosas, y eso es una de las cosas que a mí, siempre que veía, pues veía esa mirada de cuidado. Entonces, luego a su vez, cuando te pasa una cosa de estas, una agresión sexual, siempre hay como unas reacciones típicas. Hay un trastorno de estrés postraumático, y esto hace pues que tengas miedo. Entonces, pues la culpa y la vergüenza son los pilares para que sigas en silencio y no puedas decir nada hasta que pasan los años y empieces a recordar desde la conciencia, porque en muchas ocasiones lo que hacen las personas supervivientes para sobrevivir es olvidar. Tenía 33 años, se lo dije a mi pareja, y luego tardé 9 meses en decírselo a mi madre. Esos 9 meses fueron un poco caóticos emocionalmente, porque aunque tenía el soporte de mi pareja, estaba claro que yo había una intencionalidad, y era decírselo a mi madre. O sea, había un objetivo, el poder atreverme. Entonces eso es muy doloroso, porque además no quieres hacerle daño a ella, no quieres que sufra. También piensas a lo mejor que no te va a creer. Y luego ese día fue un día maravilloso para mí, un abrazo enorme y un entendimiento muy grande. Rompo el silencio porque con 7 años sufrí abuso sexual de una persona en quien confiaba, de mi entorno cercano. Ahora soy una mujer empoderada y nunca más voy a estar en silencio.